Pues buenos días, tengan todas y todos ustedes. Nuevamente agradeciéndoles su presencia para estar presente en estos talleres que hemos implementado en relación a la renovación institucional que estamos poniendo en marcha desde hace año y medio. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Miguel Ángel Cardona Ahumada, quien es el director del Tec Milenio de la sede del estado de Morelos, en Xochitepec, entiendo, o dónde están. Antes es Temisco todavía. Temisco, muy bien, pero orgullosamente del estado de Morelos. Pues bienvenido, con mucha expectativa de aprovechar todo tu conocimiento y experiencia para tratar de que adquiramos o al menos tengamos el entusiasmo de renovar nuestras competencias de gestión, que mucha falta nos hace. Le comentaba yo aquí al maestro Miguel Ángel que cuando en muchas ocasiones nosotros que estamos formados en el ámbito de la investigación obtenemos un puesto en un área de gestión, hay que reconocer que lo hacemos con mucho empirismo y no tenemos incluso un curso de inducción o en función de nuestro perfil, dar seguimiento a lo que eventualmente es nuestra obligación en la ocupación de esos puestos directivos. Pero yo le voy a pedir a Francisco Molina que nos haga el favor de leer tu currículum y nuevamente refieras la intervención que él nos va a dar. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, doctor Lascano. Pues buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento antes que nada al maestro Miguel Ángel Cardona Ahumada, por director general de Tec Milenio Campus Cuernavaca, por aceptar participar en este encuentro institucional para la renovación del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias, maestro. El maestro Cardona es doctorante en negocios sociales por la Universidad Autónoma de Baja California, con sede en Tijuana. Tiene una maestría en administración con énfasis en finanzas por la Universidad Autónoma también de Baja California, una licenciatura en administración de empresas con área de concentración en negocios internacionales por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y la cual obtuvo con mención honorífica su maestría. Está certificado en Executive Program for Global Business de San Diego, Estado Universidad Research Foundation. Está certificado en organizaciones positivas por Tec Milenio, certificado en fundamentos de psicología positiva por Tec Milenio y un diplomado en Airlines Management en Training. Su experiencia profesional reciente en liderazgo es actualmente director general de Tec Milenio Campus Cuernavaca, como ya mencioné, y dirige 6 áreas o direcciones de área a su cargo. Fue director comercial de México de Avianca, también con 7 áreas bajo su responsabilidad, y fue director de carrera en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, con 5 áreas de responsabilidad. Como experiencia académica, ha participado en el programa de liderazgo a conciencia, ha sido orador invitado en la cátedra semestral de liderazgo del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Ha impartido cursos de semestral de planeación, innovación y sustentabilidad estratégica en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Impartición de cursos semestral de innovación de modelos de negocios en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Profesor de la División de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, en materia de administración, planeación estratégica, prospectiva, introducción a la carrera e introducción a la carrera. Y ha sido profesor del módulo de empresa y gestión en Bachillerato Internacional del Tecnológico de Monterrey, también en el Estado de México. Así que, dada la experiencia académica y la formación y la contribución que ha hecho en la parte de liderazgo, pues nos dimos a la tarea de invitar al maestro Cardona para que nos acompañara en este seminario el día de hoy. Así que, maestro, le cedo la palabra. Gracias, doctor. Gracias, doctor Lascano, también por la gentileza de invitarnos. Mucho gusto a todos.
Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública y disfrutando obviamente ya de un clima mucho más benigno aquí en nuestro estado de Morelos después de 2 semanas de muchísimo calor. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema clave que determina en todo sentido el éxito o el fracaso de una organización o de un equipo de trabajo, que es la toma de decisiones. Desde cualquier punto de vista, las calificaciones de un líder se dan a partir de sus resultados. Si pensamos por un momento en el deporte, ahora que estamos muy de moda con cambios en la selección mexicana de fútbol y demás, ¿por qué se cambia o por qué se mantiene a un técnico a cargo de un equipo de fútbol? ¿Porque gana o porque pierde? ¿Por qué se califica bien o por qué se califica mal a un director general de empresa o a un gobernante municipal, estatal o federal? Por los resultados, por el legado que genera. Y estos resultados son producto del proceso racional y obviamente ético y de trabajo en equipo que le lleva a tomar a este líder determinadas decisiones. En muchas ocasiones podemos estar tentados a pensar que las decisiones son un proceso relativamente automático. Todo se puede basar en nuestra experiencia, todo se puede basar en lo que diga nuestra descripción o perfil de puesto, pero la realidad es que el proceso de toma de decisiones es un poquito más complejo que eso. Y necesitamos, por lo tanto, tener dimensión y sobre todo ustedes como investigadores y como académicos, ¿qué elementos detonan ciertos procesos para asegurar una buena calidad de decisiones? Y también qué elementos juegan en contra de una buena toma de decisiones, ya que una vez que somos conscientes de este tipo de situaciones, podemos hackear, hablando en término tecnológico, aquellas trampas para una buena toma de decisiones y de esa manera guiar mejor a nuestros equipos de trabajo y obviamente guiarnos mejor en lo individual. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, permítanme, ¿está encendido? Sí, perfecto. Creo que es para allá. Denme un segundo. Ahí está. Igual si me ayudas tú con la pantalla, no hay ningún inconveniente. Vamos a la siguiente, por favor. El día de hoy vamos a trabajar en algunos puntos de agenda muy rápidos, partiendo de que hablar de toma de decisiones significa incluso un curso semestral o un curso anual, prácticamente un curso de especialidad a nivel licenciatura o a nivel de posgrado. En este sentido, gracias, doctor. Vamos a sintetizar un poquito todos los temas que pudiéramos tocar en cuanto a toma de decisiones en estos puntos que vemos en pantalla de forma muy sencilla. Primero que nada, y les agradezco a todos por haber traído su computadora, igualmente si trajeron sus teléfonos móviles, podemos usarlos. A mí siempre me gusta hacer algunos ejercicios muy sencillos para provocar la reflexión, provocar la discusión sobre cómo tomamos mejores decisiones. Y obviamente a partir de estos dos pequeños ejercicios, vamos a empezar por entender cómo funcionamos como seres humanos para tomar decisiones, cuál es la anatomía, cómo nuestro cerebro nos condiciona a favor o en contra de ciertos tipos de decisiones. De ahí, obviamente, quiero entrar un momento a algunas de las perspectivas que desde la ciencia gerencial han enriquecido tanto el liderazgo como la estrategia para entender mejor el alcance de nuestras decisiones a nivel corporativo. Y quiero cerrar el espacio que vamos a compartir con dos temas importantes. Primero, ¿cuáles son esas trampas que son conocidas como sesgos cognitivos que a veces nos pueden llevar a tomar decisiones basados en información incompleta, basados en el rol de quien está presentando o impulsando la decisión y de esta manera poder entender cuándo nos estamos dejando llevar por esas condiciones para detenernos y hacer un proceso más deliberado y obviamente más estratégico en la toma de decisiones. Y voy a cerrar brindándoles también algunas herramientas muy sencillas con las cuales ustedes pueden calificar mejor sus decisiones dentro de su gestión
diaria. Y estas herramientas básicamente se constituyen en modelos mentales. Sabemos que a partir de tener ciertos códigos o ciertas reglas de procedimiento, podemos evaluar mejor la calidad de nuestras decisiones individuales o como equipo de trabajo. Así que, si me permiten, vamos directo en materia a hacer un par de reflexiones prácticas sobre la toma de decisiones. Y en este sentido, les propongo un primer ejercicio. Supongamos por un momento que todos nosotros tenemos la responsabilidad de contratar a una persona. Cada uno de ustedes puede trasladar esto a su responsabilidad actual o ponerse en el papel de un director general de una división o de una compañía completa. Les estoy poniendo información de dos perfiles profesionales, cada uno con ciertas fortalezas, con ciertas debilidades, y mi pregunta muy sencilla es, con base a esta información, ¿a quién contratarían? ¿Ok? No se vale preguntar para qué posición, no se vale preguntar salario, no se vale preguntar si es contrato temporal o contrato de tiempo completo. ¿De acuerdo? Con base a esta información, ¿a quién elegirían como el mejor candidato? Y para ello pueden responder en el código QR que están viendo en pantalla o bien en sus computadoras. Pueden teclear el enlace que está en amarillo y les voy a dar 3 minutos de reflexión, ¿ok? Para que una vez que registremos sus respuestas, su compañero Adán me va a ayudar a mostrar los resultados y vamos a poder reflexionar primeramente sobre uno de los factores que influencian las decisiones. Así que adelante, por favor. Tenemos 3 minutos en marcha. Dejo la pantalla proyectada todavía. Yo le indico a Adán cuando nos movemos a los resultados. Si alguien tuviera algún problema técnico, me deja saber, pero confío que pudieron entrar por código o por el enlace sin inconveniente. Perfecto. Súper. Ok, vamos a dar 2 minutos más. Ok, 1 minuto más para quien todavía esté reflexionando su decisión. Pueden alzar la mano quienes ya tomaron decisión en el cuestionario. Perfecto. 30 segundos más. Muy bien. Adán, si podemos ir yendo a la pantalla de ejercicio 1, por favor, ya casi estamos listos y nada más ahorita empezamos a discutir los resultados.
Muy bien. Si alguien falta por terminar, no hay problema. En vivo vamos a ver ahorita cómo cambian las últimas cifras y vamos a ver como grupo, pensando como esta mente maestra, ¿qué habríamos decidido? Prácticamente el 70%, un poquito menos del 70% se fue por el candidato A, ¿ok? ¿Podrían por favor alzar la mano un momento quienes se fueron por el candidato A? Perfecto. Ok. ¿Tu nombre, por favor? Lucía, muchísimo gusto. ¿Me pudieras decir qué fue lo primero que te inclinó por el candidato A? Experiencia. Perfecto. Ok. Y por acá, su colega, ¿tu nombre? Verónica. Verónica, mucho gusto. Yo me decidí por el crecimiento constante. Ok. Ok, perfecto. Vamos un poquito para abajo, Adán, si me permites, a la siguiente pregunta, donde yo les consultaba un poquito sobre qué información fue la que más les llamaba la atención. La pantalla se ve un poquito borrosa, pero se alcanza a leer que el primer elemento que destaca claramente es la experiencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos asociar en una decisión de recursos humanos que la experiencia nos asocia con resultados, nos asocia con capacidad de ejecución, evidentemente, y nos asocia también con capacidad de respuesta a diferentes problemas. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta, Dan, si podemos bajar un poquito, por favor. Ahora, un punto importante. Con base a los factores que les hayan llamado la atención, nosotros nos podemos formar lo que en mercadotecnia llamamos un posicionamiento. ¿Qué define a este candidato? Y si la experiencia se vuelve importante como un criterio de decisión, obviamente lo primero que vamos a asociar es candidato bien calificado. ¿De acuerdo? Ahora, de los que eligieron al candidato B, antes de ir al segundo ejercicio, ¿pueden alzar la mano, por favor? Perfecto. Por allá, ¿tu nombre? María Cecilia. ¿Pudieras comentarme brevemente por qué elegiste al candidato B en lugar del candidato A? Pues a mí me parece que tiene unas cualidades en términos del uso intensivo de tecnología y de idiomas muy interesante. Ok. María Cecilia, déjame preguntarte, ¿tú en qué área o qué responsabilidad tienes aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública? Tengo una dirección de área en equidad para la salud. Ok, perfecto. Y dime una cosa, en tu trayectoria profesional o en tu función actual, ¿la tecnología juega algún papel en tu función que hagas que te parezca importante ese factor? Totalmente, Ok, totalmente. ok, perfecto. Entonces, ojo con estos detalles. ¿Qué trato de decirles de este primer ejercicio? Cada uno de nosotros, con base en nuestra propia experiencia y formación, podemos pintar una perspectiva diferente para una decisión. Obviamente, hay decisiones de corte más táctico operativo donde la perspectiva de un solo líder puede ser suficiente. Aquí estamos hablando de una decisión de contratación de una persona. Pero si habláramos, por ejemplo, de una decisión de inversión o de desinversión en un activo, si habláramos, por ejemplo, de relocalizar el Instituto Nacional de Salud Pública, la visión de un solo líder no es suficiente por el alcance de la decisión. ¿De acuerdo? Adán, ¿podemos volver a la presentación, por favor? Muchísimas gracias. ¿Esto a qué me lleva? A que un primer sesgo con el cual tenemos que estar muy atentos al tomar decisiones se llama efecto de halo, ¿ok? Siempre puede haber algún factor clave que nos haga enfocar nuestra atención para tomar una decisión en un proyecto. Los financieros, por naturaleza, ¿qué es lo que vamos a buscar? Retorno sobre inversión, flujos de efectivo, valor presente neto, ¿de acuerdo? Y a veces necesitamos la perspectiva de otras áreas de la organización, por ejemplo, en mi caso, nuestros mercadólogos, nuestra área de personal, para contrastar decisiones, ¿de acuerdo? Por eso les ponía yo la imagen. Seguramente alguno de ustedes habrá visto aquel comercial de Nespresso con George Clooney, ¿ok? Un actor estadounidense, donde esa asociación es muy natural, un producto de alta gama con un actor de
alta gama. Y obviamente Nespresso hace este contraste al invitar a Jack Black, que es un actor de comedia, obviamente, al que no asociaríamos con un producto de alta gama. ¿Ok? Vamos al segundo ejercicio si son tan amables y les pido que tengan de nuevo su teléfono y su celular y su computadora a la mano. Y voy también con una sola pregunta. ¿En qué orden debería de participar el jefe en una discusión para tomar decisiones? ¿Debería de ser el primero en hablar o debería de ser el último en hablar? De nuevo, tenemos un código QR a su disposición o bien pueden teclear el enlace en la computadora para que puedan darme sus puntos de vista. Igual vamos a dar 2 minutos para responder 3 preguntitas muy sencillas. Adelante, por favor. Completamente. Completamente. Esto es como aquel dicho de que lo que se queda en lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en nuestra clase se queda en nuestra clase, nada más. Muy bien. 1 minuto y medio para el ejercicio. Muy bien. Aquí no hay tanto que escribir, por lo que probablemente vayan avanzando más rápido. Quienes ya hayan decidido, ¿pueden alzar la mano un momento? Ok, prácticamente todos. Vamos a dar 30 segunditos nada más. Adán, si me hicieras favor de cambiar pantalla al ejercicio número 2. Muy bien. Vamos a ver. ¿En qué orden debe participar el jefe para tomar una decisión? Gran mayoría, y creo que a lo mejor fuimos a los mismos cursos de liderazgo, donde nos enseñaron que el jefe debería de ser el último en hablar, ¿ok? Y esto parte de una lógica muy sencilla. Así como los niños pequeños ven en el papá o en la mamá una figura de autoridad natural, sabemos que el líder confiere esa autoridad natural a un equipo de trabajo. Y si el líder dice, esto está mal, ¿qué podríamos esperar que respondiera el equipo? Jefe, tiene usted razón, esto está mal. Si el jefe dice, no vemos oportunidades en este mercado, el equipo va a decir, efectivamente, el mercado está muy mal, ¿ok? Y esto también tiene que ver con un sesgo, que ahorita le vamos a poner un nombre. Y vamos a validar un poquito la primera respuesta con la pantalla en la parte de abajo. La primera pregunta es para ustedes como colaboradores. Si podemos bajar un poquito, Adán, por favor. Si son colaboradores dentro de un equipo de trabajo, ¿qué tanto se sienten condicionados, en su opinión, por la opinión que exprese su líder? Me llama la atención y es interesante que la mayoría está del segmento 1 hacia el 3, es decir, relativamente poco condicionados. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, hablando de alta gerencia o hablando de organizaciones donde tenemos un perfil de investigadores, formación, maestría y demás, donde incluso a lo mejor varios de ustedes han publicado papers, libros, etcétera, se entiende que el valor de las opiniones de cada uno de ustedes es muy alto y la organización así lo busca, así lo promueve, ¿ok? Es por ello que ninguno de ustedes o la gran mayoría de ustedes no se va a sentir intimidado, condicionado, limitado, porque el líder les diga, mi opinión es esta. Pueden disentir de manera más libre. Ahora, vamos a la última parte de la pantalla, por favor, Adán. Gracias. Ahora, punto importante, y esto es un contraste clave. Ustedes en lo individual
se sienten autónomos para expresar opiniones. Pero si ustedes ven a sus equipos de trabajo, la gran mayoría considera que hay ciertos condicionamientos, ¿ok? Donde a lo mejor la autoridad de la posición o la autoridad de la relación que tiene el jefe o el líder con ustedes determina mucho de la calidad de la decisión y el rumbo de la decisión. Volvemos al PowerPoint, por favor, Adán. Muchísimas gracias. ¿Y esto qué significa? ¿Esto cómo se llama? En la ciencia de la conducta esto se llama sesgo de conformidad, ¿ok? Y este es un elemento bien interesante cuando estamos evaluando proyectos o, sobre todo, cuando queremos favorecer la creatividad dentro de los equipos de trabajo. Si el jefe es el primero que habla, el jefe va a limitar mucho de lo que pudieran ser buenas ideas, ¿de acuerdo? Ojo con un detalle, no olvidemos que dentro de nuestros equipos hay liderazgos más introvertidos y hay liderazgos más extrovertidos. Los liderazgos introvertidos normalmente se van a sentir inhibidos, limitados. Por ello, una regla muy práctica, sobre todo si quiero tener más perspectivas, más reto a las ideas, tengo que ser el que hable al final. Tengo que ser el que modere la discusión, pero no el que diga para dónde debería ir la discusión. ¿De acuerdo? Entonces, son dos ejercicios muy sencillos para arrancar nuestro tema de toma de decisiones y sobre todo entender a partir de estos que cada decisión puede generar un cambio de dirección muy importante en un proyecto, en la vida de nuestros equipos de trabajo, en la vida de nuestras organizaciones. Déjenme decirles que a nivel histórico, este concepto de puntos de inflexión lo podemos ver en gran cantidad de ejemplos. Aunque yo vengo de negocios como formación, soy un gran fan de la historia, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y para aquellos que nos guste el tema, seguramente podremos recordar que Adolfo Hitler cometió lo que pudiera calificarse como su gran error en la Segunda Guerra Mundial cuando decide invadir Rusia y además cuando decide persistir a pesar de que no estaba obteniendo buenos resultados. Punto importante, Adolfo Hitler no era un gran militar en términos de competencias, en términos de capacidades. ¿Había peleado en la Primera Guerra Mundial? Sí, pero tenía un cuerpo militar mucho más competente que él, pero no les dejaba tomar la última decisión, ¿ok? Eso lo podemos ver reflejado en ámbitos de negocios, en ámbitos políticos, y podemos entender cómo él tener una sola perspectiva para tomar decisiones puede ser muy peligroso, ¿ok? Ahora, hablemos por un momento de la anatomía de nuestras decisiones para entender precisamente cómo podemos funcionar mejor. Y les pregunto algo, sobre todo ustedes expertos en salud pública. Cuéntenme, por favor, ¿quiénes de aquí creen que somos mayormente racionales en nuestra toma de decisiones cada día? ¿Podrían alzar la mano? Mayormente racionales. Ok, y por lo tanto, ¿quiénes creen que somos mayormente, déjenme quitar irracionales, suena muy feo como palabra. ¿Quiénes creen que tomamos las decisiones en piloto automático, es decir, sin ser deliberados? Ok, déjenme darles un dato. De acuerdo a varios expertos de neurociencias, alrededor de entre 43 y 47% de nuestras decisiones diarias ocurren en piloto automático. ¿Ok? Piensen por favor en hábitos, piensen por favor en cómo vienen a la oficina diariamente, fuera de que Cuernavaca no es la Ciudad de México, no es tan complejo en términos de vialidad, pero ya no necesitamos invertir ancho de banda cognitivo en saber por dónde conducimos, en saber a qué velocidad, a qué hora salir, ¿ok? Esto es importante porque se ha documentado mucho en los últimos años sobre cómo tomar mejores decisiones. Uno de los conceptos más potentes en mi experiencia docente sobre este tema viene de Daniel Kahneman, economista conductual, premio Nobel, que habló de este concepto en su libro Pensar rápido, pensar despacio.
¿ok? Y es ahí donde me quiero centrar un momento, en un minuto, para hablar de cómo nuestro cerebro tiene dos grandes sistemas para determinar nuestra toma de decisiones. Antes de ello, hago un repaso muy sencillo y muy rápido de cómo decidimos. Normalmente recibimos estímulos del ambiente, llámese una llamada, una comunicación de la familia, una junta, y estos estímulos del ambiente los procesamos a la luz de nuestra experiencia, a la luz de las prioridades de nuestra agenda, y con base a esta información decidimos en base al contexto que queremos enfrentar, ¿ok? ¿Y esto qué implica? Que si no somos conscientes de las perspectivas que estamos tomando sobre estos eventos, podemos vernos enfrentados a decisiones condicionadas o afectadas por los sesgos. ¿A qué voy con este punto? Hay que tener en mente que nuestro cerebro, a pesar de toda la evolución que ha tenido por muchos miles de años, está programado para la eficiencia, está programado para la ley del menor esfuerzo, para preservar nuestra vida. Y obviamente si no le damos al cerebro instrucciones precisas o pausas para evaluar de otra manera un problema, el cerebro siempre se va a ir por rutas conocidas, ¿ok? Y esto se llama precisamente el sistema 1, del que habla Daniel Kahneman, ¿ok? Estas decisiones que tomamos en piloto automático, hablando en término un poquito más científico, se basan en que nuestro cerebro a lo largo del tiempo ha ido creando surcos cada vez más profundos de aquello que hacemos de manera repetida, ¿de acuerdo? Y estos surcos se consolidan, fluye cada vez más información de manera cotidiana por ellos. Por lo tanto, para el cerebro es muy fácil decir, esto es importante, sigo siempre este patrón. Ahora, varios de los problemas y retos que enfrentan dentro de la institución, que enfrentamos en la universidad o en cualquier empresa, no se pueden resolver nada más con piloto automático. Necesitamos obviamente un sistema más deliberado, más intencional para resolver ese problema. Y ese es el sistema 2 del cual habla Kahneman, ¿ok? Aquí estamos hablando de detenernos a entender implicaciones a corto y a largo plazo del problema. Hablamos de contrastar, por ejemplo, opiniones para tomar una decisión colegiada que nos haga sentir satisfechos a varias áreas y de esta manera poder asegurar un mejor resultado a largo plazo, ¿ok? Ahora, dentro de este sistema 2, es ahí donde entran los modelos mentales que vamos a ver en la última parte de la charla. Antes de entrar a los modelos mentales, quiero centrarme un momento en el sistema 1, ¿ok? Y hablar un momento de aquellas cosas que se pueden resolver con reglas de criterio. Todos nosotros, como líderes de área o líderes de equipos de trabajo, hemos escuchado muchas veces procesos estándares de operación, políticas con las cuales podemos resolver problemas. ¿Para qué sirven estos procesos o políticas? Para que cada uno de nosotros tengamos claridad de reglas que se aceptan, reglas que no se aceptan, ¿ok? Algo que siempre he comentado con los jóvenes de universidad es que tengamos muy presente que estas reglas no deben de ser talladas en piedra. Conforme cambia el contexto, debemos actualizar estas reglas de procedimiento para mantenerlas vigentes. Y precisamente Kahneman y algunos líderes de negocios que han explorado con detalle su obra, hablan de cómo gestionar mejor a través de estas heurísticas, de estas reglas. Ray Dalio, un empresario y experto en áreas de finanzas, habla de que en la medida que tengamos esta colección de reglas con las cuales podamos abordar problemas, en primer lugar, ganamos velocidad, en segundo lugar, ganamos confiabilidad para atender un problema y podemos obviamente transmitir este conocimiento a nuestros equipos de trabajo. En este sentido, algunos tips muy sencillos para crear estas reglas de procedimiento o heurísticas. En primer lugar,
pensar que estas reglas sean principios sencillos, ¿ok? A veces pensamos en una regla de proceso como una documentación muy compleja, 3, 4 hojas, comprobaciones. Muchas veces estas reglas son principios o acrónimos que se pueden asociar de manera muy simple y que si se comparten entre las áreas, facilitan también el entendimiento y el fortalecimiento de la cultura dentro de la organización. Y un punto muy importante que no quiero dejar de lado es que cualquier regla que facilite la aplicación de soluciones a un problema debe de estar alineada con la misión o la visión de la organización. Comentaba con el doctor precisamente antes de bajar aquí a la sesión que una de las preguntas clave cuando vamos a tomar una decisión es si esto sirve al propósito de la empresa o si esto sirve a los clientes de la empresa. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, hoy su ex director, porque él ya se retiró del puesto de liderazgo, cuenta una anécdota que me parece muy pertinente en este sentido. En sus juntas de consejo, Jeff Bezos siempre dejaba una silla vacía junto a sus consejeros. Y esta silla era la que representaba al cliente. Jeff Bezos era muy famoso por siempre estar diciendo en sus discusiones cómo ayuda esto al cliente o cómo no lo ayuda, por lo tanto, tenemos que repensar esa decisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y simplemente un ejemplo de estas heurísticas dentro de la gestión de operaciones de cualquier empresa. Se ha popularizado en los últimos años la cultura ágil o la cultura lean, ¿de acuerdo? El manifiesto de la cultura ágil precisamente nos da estas 4 grandes reglas de operación con las cuales empresas de manufactura, empresas de desarrollo de software suelen conducir todos sus procesos e interacciones con el cliente y de esta manera generan más alineación dentro de sus organizaciones. Muy bien, vamos a hablar por un momento de las perspectivas para tomar decisiones. E igualmente quiero empezar con un pequeño ejercicio, aquí no para que saquen sus computadoras, vamos a platicar un momento. Y me gustaría hablar de un concepto llamado resultadismo, ¿ok? Donde asociamos de manera natural nuestro resultado con la calidad de nuestras decisiones. Me gustaría preguntar, y voy rotando un poquito la mesa, doctora, que tuve oportunidad de saludarla hace un momento. Me gustaría que piense por un momento en alguna decisión relevante de este año, del año pasado. Si pudiera contarnos brevemente cuál fue esa decisión y cuál fue el resultado de la decisión. ¿En cualquier área? En cualquier área de su responsabilidad, claro. Mandar un proyecto. Ok. Y dígame, en esta decisión de enviar o liderar un proyecto, ¿el resultado que obtuvo estuvo de acuerdo a su planeación? ¿Enfrentó retos? Sí, y estuve de acuerdo y no resultó. Y no resultó, ok. Con base a que no obtuvo el resultado que usted quería, desde su punto de vista, el proceso de decisión tuvo fallos, fue un proceso de decisión acertado a pesar de no haber llegado al resultado. No, tuvo fallos. Tuvo fallos de proceso. Ok, perfecto. Gracias, doctora. Y precisamente en este tipo de ejemplos, quiero conectarlo con un ejemplo también de la vida real relacionado al deporte. ¿A alguien de aquí le gusta el fútbol americano? Perfecto. ¿Su nombre, doctor? Gracias, doctor. Doctor, a lo mejor recuerda usted hace algunos años, puedo ser un poquito inexacto, un juego entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Seattle. En el último momento del partido, el equipo de Seattle tenía una jugada prácticamente en la línea de gol. Le interceptaron. E interceptan la jugada. Y faltaban 30 segundos o unos cuantos segundos y al día siguiente la prensa prácticamente se comía vivo al entrenador de Seattle por decir, ¿cómo mandas una jugada de ese estilo
cuando lo lógico era hacer una jugada por tierra, como dicen, correr una jugada. Desde su punto de vista, ¿a usted le gusta el fútbol americano? ¿Fue una mala decisión o hubo algo más que pudo haber motivado esa jugada? Yo le voy a los Patriotas y viví en Seattle cuando fue ese partido. Ok. Yo creo que Usted fue estuvo una, feliz por la yo decisión. estaba feliz, obviamente, los vecinos no. Creo que fue una mala decisión, debían haber corrido, pero yo mencionaría la respuesta que dio el entrenador de los Patriotas y él decía, es que cuando mandas un pase así, nunca piensas que te van a interceptar. Ok. Eso dijo él, por eso la mandó, y pues esa vez sí le interceptaron. Ok, doctor, permítame complementarlo. Annie Duke, que es una experta en toma de decisiones, campeona mundial de póker, documenta en uno de sus libros que entrevistaron al entrenador de Seattle, así como entrevistaron al de los Patriotas. Y él explicaba el racional de la decisión. Él decía, estábamos en segunda oportunidad con 30 y pico segundos en el reloj. La probabilidad de que interceptaran era muy bajita. Y suponiendo que la jugada fallara, quedaba suficiente tiempo en el reloj para una tercera jugada. Es decir, en el racional de la decisión, era una decisión bien planeada, pero obviamente entró ese factor de azar, de intervención, que invalidó la decisión. ¿Ok? Gracias, doctor, y qué bueno que ganó su equipo. ¿A qué voy con este ejemplo y lo que nos comentaba la doctora? A veces, si nos quedamos nada más casados en decir, la lógica de nuestra decisión es buena, está estructurada, obtengo buen resultado, significa que hice todo bien, pudiéramos estar perdiéndonos oportunidades de aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede cuando una decisión es buena y el resultado es bueno también? Simplemente es un resultado en automático. Decimos, ganamos todo lo que invertimos. Pero los cuadrantes que señalo en verde, estos aprendizajes como lo que nos narraba el doctor, que seguramente el equipo de Patriotas también analizó las implicaciones de esa jugada, nos permiten entender cómo podemos mejorar procesos, ¿ok? ¿Qué puedo prevenir en este caso de un rival en un juego deportivo para evitar que en una jugada determinante vuelva a fallar el resultado? Porque de igual manera, podemos tener un buen resultado, pero con una muy mala lógica de decisión, ¿ok? Y ahí es lo que Annie Duke señala como suerte de principiante. Es más, ella es un poquito más extrema. Dice, podríamos conducir en estado alcoholizado a nuestra casa y llegar. Tuvimos un buen resultado. Eso no quiere decir que debamos conducir siempre en estado intoxicado, ¿ok? Es una mala lógica de decisión. Ahora, ¿qué hace a una buena decisión desde la óptica de negocios, desde la óptica organizacional? En primer lugar, que la decisión sea consistente con los criterios con los cuales se considera el éxito desde el punto de vista del decisor o del equipo, ¿ok? Si analizamos una decisión desde el punto de vista de impacto a la sociedad, ¿a cuántas personas vamos a servir? ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? Si se satisfacen esos criterios, es una buena decisión. Si somos financieros puros, duros, si se cumplen las proyecciones financieras, retorno, flujos de efectivo, significa que estamos tomando una buena decisión. Y el otro punto importante para constituir una buena decisión en un proyecto es que esté construida con base a la información disponible al momento. ¿A qué voy con esto? En prospectiva se habla de los cisnes negros, ¿ok? Eventos de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que si se dan, el grado de impacto que generan es mayúsculo. El cisne negro más famoso que acabamos de vivir hace 3 años se llama COVID-19, ¿de acuerdo? Y obviamente nos obligó a reconfigurar cadenas de suministro, a reconfigurar políticas de negocio, nos obligó a despertar a nuevas oportunidades. Si en nuestra planeación de decisiones incorporamos esa vista de ciertos cisnes negros, podemos estar mejor preparados para ser resilientes y para asegurar obviamente mejores decisiones. Algo que yo comentaba igualmente con chicos en el campus, les digo, un cisne negro
con el cual como estado de Morelos tenemos que vivir siempre es la presencia de sismos. Simplemente en 2017 nuestro campus fue severamente afectado por el sismo que golpeó el estado de Morelos, a grado tal que se tuvo que rehacer el edificio principal desde cero. Y eso nos llevó obviamente a crear una cultura de protección civil para modelar todas nuestras decisiones como campus. Obviamente, ¿qué califica o cómo podemos evaluar la forma en la que estamos tomando decisiones? Primero, las premisas y supuestos con los cuales nos estamos basando. Esto, desde el punto de vista cuantitativo, significa entender, por ejemplo, el ambiente macroeconómico, el ambiente de disponibilidad de recursos que tenemos. Como bien comentaba el doctor Molina, yo vengo de la industria de aerolíneas antes de estar en docencia y para mí el vivir con los números es algo natural todos los días. Nosotros teníamos que hacer planeaciones presupuestales con base a precio de combustible, un factor crítico en nuestros costos operacionales, y teníamos que tener escenarios incluso de picos de combustible, porque de otra manera no podíamos generar una proyección acertada de cómo nos íbamos a comportar como aerolínea. Evidentemente, evaluar la disponibilidad de opciones, plan B, plan C, cuáles son las opciones más rápidas a implementar. Eso nos lleva a adoptar un curso de acción, porque toda decisión tiene efectos colaterales, ¿de acuerdo? Y evidentemente entender estos efectos de onda de las decisiones también nos permiten estar mejor preparados con nuestros equipos de trabajo. En términos de la pirámide o las estructuras organizacionales, y esto obviamente pues es muy claro para ustedes, dependiendo de nuestra responsabilidad, nuestras decisiones deberían tener ciertos focos. Por ejemplo, en el caso del doctor Lascano, en el caso de un servidor como director general del campus, muchas de nuestras decisiones van más allá del operativo. Tenemos que pensar en cómo el instituto o cómo la universidad se relaciona con su entorno en un nivel macro. Cómo podemos traer oportunidades, cómo podemos mitigar riesgos. Si vamos bajando dentro de la estructura organizacional, el foco de nuestras decisiones va desde la coordinación entre equipos de trabajo hasta el desempeño individual de los colaboradores. Esta herramienta, por cierto, la encontré recientemente en McKinsey, una fuente de consultoría que se la recomiendo de manera muy amplia. En McKinsey recomienda a las organizaciones y a los directores de empresa que también podemos categorizar las decisiones con base a estos dos ejes. ¿Qué tan familiares o qué tan recurrentes son las decisiones? Porque en función de que sean más o menos recurrentes, son sujetas de documentarse por procesos y de esa manera poder automatizar parte de estas decisiones y obviamente cuál es el alcance e impacto que pueden tener. Entre más corto o más departamental sea el impacto, la decisión se puede tomar más rápido. Entre el impacto sea mucho más transversal, la decisión tiene que tener un proceso más deliberado de evaluación y de conclusión para implementarse. Ahora, vayamos a los últimos dos aspectos de esta charla y hablemos un momento de los sesgos cognitivos, de aquellas trampas que pueden atentar contra un buen proceso de decisiones. Este tema por sí mismo da para varios espacios de charla y quise sintetizar algunos de los sesgos que podemos ver de manera más frecuente en la evaluación de un proyecto de inversión, en la decisión sobre incorporar o no un equipo de trabajo. El primero de estos sesgos es el sesgo de confirmación. ¿A qué me refiero con este sesgo? Solemos enamorarnos de nuestros proyectos. Solemos enamorarnos de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones están asociadas también a nuestro ego. Si me equivoco, quiere decir que no soy un líder tan competente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? A que si estamos apoyando una decisión, vamos a buscar toda la información que refuerce nuestra lógica de por qué estamos yendo por ese curso de acción. ¿Cuál es la recomendación para evitar este sesgo? Tener
perspectivas contrastantes. Si yo soy el financiero, no puedo nada más casarme con los números. Tengo que pedirle al encargado de operaciones que vea lo que implican mis números para su capacidad de producción, para su capacidad de entrega de productos. Esto va a reducir las posibilidades de que el sesgo de confirmación me ciegue. Un segundo sesgo importante, el sesgo de autoridad, ¿ok? Este se asocia con el primer ejercicio que estábamos haciendo. Nuestros jefes condicionan nuestra perspectiva y a veces no nada más los roles. Alguno de ustedes a lo mejor se acordará hace varios años de un comercial donde un actor con bata de médico recomendaba cierto medicamento y hasta palabras más, palabras menos, recomendado por las mamás de los doctores y por los doctores. Algo así decía el comercial. ¿Qué es lo que sucede? La bata blanca, aunque no seas médico, implica una cierta autoridad. Si me voy a un ejemplo un poquito más exagerado y también de la vida real, alguno de ustedes a lo mejor recuerda una película llamada Atrápame si puedes, de Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Esta película es un caso de la vida real donde un ciudadano como impostor se viste de piloto de aerolínea y vuela por el país, falsifica cheques por meses, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto, el sesgo de autoridad no nada más es por un rol, es por imagen, es por cómo me estoy mostrando un mensaje. Vale la pena retar a veces esas convenciones. Siguiente sesgo importante, el sesgo de disponibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? La información más reciente normalmente nos condiciona a verla de forma más prioritaria, ¿ok? Podemos pensar que si hace un par de semanas estábamos viendo un calor bastante incómodo en Morelos, podríamos pensar que esto se va a volver una regla general. ¿Por qué? Porque recordamos lo más inmediato. Tenemos que ir más atrás a ver históricos para entender tendencias. Y esta es una forma también de mitigar un poquito este sesgo, porque a partir de la información disponible a corto plazo tendemos a generalizar también. Y esto es peligroso para tomar decisiones. El siguiente sesgo, el sesgo de simplicidad. Les decía yo hace unos minutos que el cerebro está pensado para la eficiencia y eso nos lleva también a que siempre pensemos en opciones blanco y negro, en todo lo que sea mutuamente excluyente. Un ejemplo muy sencillo, ¿ok? A veces pensamos, necesito moverme y mi primera opción es o compro un auto nuevo o compro un auto usado. No voy más allá, pero si le preguntáramos a ciertas compañías como Zipcar en Estados Unidos, o Carrot aquí en México, estas compañías dijeron, vamos a crear un modelo donde tú puedas rentar un auto por horas. En San Francisco, en Estados Unidos, Zipcar se volvió una compañía líder porque a lo largo de toda la zona central de la ciudad tenía estaciones con autos compactos donde uno podía llegar con su tarjeta de crédito, obviamente asociado a la app de la compañía, podía desbloquear el auto, llevárselo y dejarlo en otra estación horas después. En lugar de invertir 250,000 pesos en un auto, invierto a lo mejor una cierta cantidad a la semana en manejar lo que necesito manejar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos enfrentemos a una decisión nada más de blanco o negro, ir o no ir, vale la pena retar la decisión sobre vías alternas. Preguntar, ¿y qué pasa si hacemos una alianza? ¿Y qué pasa si en lugar de adquirir rentamos? ¿Y qué pasa si en lugar de contratar a personal tratamos de redistribuir tareas? ¿De acuerdo? Eso puede contribuir a generar mayor eficiencia. Un sesgo que a mí me parece particularmente importante y sobre todo por lo que representa ustedes como institución, nosotros como universidad, es el sesgo del pensamiento marginal, que en muchas ocasiones líderes, colaboradores, se sienten tentados a tomar decisiones nada más por hoy, de no va a tener tanto efecto si lo hago una sola vez y no siempre, ¿ok? Pero déjenme decirles que el pensamiento marginal es un sesgo muy peligroso.
Hace muchos años, este caballero en la imagen, Rajat Gupta, era el director general de McKinsey a nivel mundial, una de las firmas de consultoría más importantes del mundo. El señor Gupta, como director general, tenía acceso a información privilegiada. Y antes del colapso financiero de las bolsas de valores en 2008 y 2009, el señor Gupta recibe información de que se iban a vender ciertas acciones de una determinada empresa. El señor Gupta contacta a un broker financiero en Wall Street y, haciendo uso de esa información, toma una decisión de compra de acciones que desafortunadamente a los pocos días él gana dinero por el movimiento, pero la autoridad de impuestos de Estados Unidos se dio cuenta de que él había usado información privilegiada. Le costó el trabajo, le costó su reputación y obviamente para McKinsey le costó una buena multa de que su presidente y director general violara criterios de información privilegiada. Y eso obviamente generó nuevos mecanismos de control. Entonces, ojo con este detalle del pensamiento marginal. Permítanme ir a la última parte de nuestra charla y hablar un momento de algunos modelos mentales para habilitar mejores decisiones. ¿Por qué me gusta mucho hablar de esto? Porque estos modelos mentales son muy fáciles de adoptar y nos permiten generar un lenguaje común al momento de tomar decisiones, lo cual genera obviamente un fortalecimiento de la cultura y de los procesos dentro de la empresa. El primero de estos modelos mentales se basa en una lectura que a través del doctor Molina les hice llegar, un pequeño artículo de Harvard Business Review, donde como un checklist, como lo que usaran los pilotos de avión, se asignan roles al momento de tomar decisiones. Los autores del artículo en Harvard hablan de este acrónimo RAPID para que cuando estamos haciendo decisiones en equipo tengamos todos muy claro nuestra responsabilidad. ¿Y por qué se llama el modelo RAPID? Porque la D es quién va a tomar la decisión, quién va a tener el costo y la responsabilidad de la decisión, que debería de ser una sola persona. La R, quienes pueden hacer recomendaciones sobre la decisión, dar insumos de información, pero recomendar no quiere decir vetar. Recomendar no quiere decir condicionar, ¿de acuerdo? Agree, ojo con un detalle, puede haber quienes son los patrocinadores de la decisión, quienes tienen que estar de acuerdo con la implementación. Normalmente estos roles tienen derecho de veto, es decir, que si no todos están en consenso, la decisión no se puede implementar. Esto puede ser muy importante en instituciones como las de ustedes o bien en organizaciones que tienen un comité de dirección, por ejemplo, donde se tiene que asegurar el consenso y la opinión compartida de todos los líderes. Y obviamente las últimas dos letras, P de perform, quienes van a ejecutar la decisión, normalmente en apoyo con quien tiene la D, y el input, quienes van a dar los insumos para el análisis de la decisión. Este pequeño modelo es muy aplicado en diferentes entornos, incluso a nivel de administración pública. El gobierno de los Estados Unidos tiene un mecanismo en el Congreso en el cual la vicepresidenta o el vicepresidente en funciones es el voto de desempate cuando no se ponen de acuerdo en la Cámara. Es la D de Rapid, ¿ok? Y de esa manera se pueden destrabar iniciativas legislativas de manera muy práctica. Un segundo modelo, para que lo puedan tener en mente, este viene del doctor Edward de Bono, experto en ciencia conductual, y él habla en un libro de 6 sombreros para pensar. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos pongamos diferentes lentes para analizar una decisión. No voy a repasar cada uno de ellos, simplemente pensar que algunos de nosotros podemos tener tendencia a ver todo lo positivo de la decisión y a veces pudiéramos caer en el sesgo de confirmación. ¿A quienes necesitamos? A quienes puedan ver todo lo riesgoso o todo lo malo que pudiera pasar con la decisión. De igual manera, vale la pena tener a quien sea solamente el que vaya por la información, por los datos duros.
¿ok? Para contrastarlo con quien esté viendo, por ejemplo, la información cualitativa. Dentro de algunas firmas de consultoría, por ejemplo, en IDEO, en California, famosa por sus capacidades de innovación, este modelo es muy utilizado. Se les pide, obviamente, a los equipos de liderazgo, por favor, asume el sombrero rojo, la parte emocional, por favor, asume el sombrero blanco, solo los datos objetivos, y de esta manera podemos tomar decisiones mucho más holísticas. De los últimos modelos que quiero dejarles en este espacio, los profesores Chip y Dan Heath, en una obra llamada Decisive, hablan de un método RAP, un acrónimo que tiene que ver con generarnos más opciones al momento de evaluar una decisión, con retar los supuestos con los cuales estamos trabajando para saber si no estamos cayendo en los sesgos y con también incluso alejarnos del protagonismo que tenemos con la decisión para de esa manera mitigar un poquito el efecto del ego y obviamente generarnos márgenes de maniobra, estos planes B, planes C, cuando la decisión no pueda ir en el curso correcto. Uno de los ejemplos que más me gusta sobre este modelo lo aporta el señor Andy Grove, que fue CEO de Intel en los Estados Unidos. El señor Grove en los años 80 tenía el reto de la competitividad de los japoneses con el tema de los microprocesadores. Y hablando él y su equipo directivo sobre si seguir o no en el negocio, de pronto él le pregunta al presidente de la junta, oye, si mañana nos corrieran de la empresa, ¿qué crees que haría nuestro sucesor o nuestros sucesores? Y el presidente de la junta le dice, seguramente acabarían con el negocio, porque ya no es rentable, se concentrarían en otra línea. Entonces, a partir de tomar esa distancia cognitiva de decir, si yo no tuviera que tomar la decisión, ¿qué haría otra persona? Andy Grove se detiene un momento y le dice, oye, si eso haría nuestro sucesor, ¿por qué no lo hacemos de una buena vez? Ese es un ejemplo típico de obtener distancia para evitar, obviamente, que te quedes aferrado a las premisas de tu propia decisión. Y las últimas reglas que son de orden muy práctico, este acrónimo o esta regla de 3 veces 10 habla de poder entender el efecto de nuestras decisiones desde el corto hasta el largo plazo. ¿De qué se trata? De que podamos pensar cómo nos vamos a sentir o qué efecto va a tener la decisión en las próximas 10 horas, en las próximas 10 semanas o a lo mejor en los próximos 10 años, tratando de hacer la máxima prospectiva con nuestros equipos, con nuestra organización. En el momento en el que nos detenemos a evaluar este marco de decisión, estamos forzando al sistema 2, a la mente deliberada, a evaluar de forma más amplia las decisiones. Y esta es una forma muy consciente de generar mejor debate dentro de los equipos. Incluso se habla de que esta regla también se puede aplicar hasta para temas de finanzas personales o, por ejemplo, decisiones en términos de familia. Cuando yo escuché esta regla en términos de finanzas personales, el experto que hablaba con la audiencia mencionaba, si vas a comprar algo, piensa en cómo te vas a sentir en 10 minutos de haberlo comprado. Piensa en 10 días y piensa el próximo año, para de esa manera ver si realmente es algo que necesitas adquirir. Este 10-10-10 le podrían poner otro número, evidentemente. El punto es generar esos momentos de perspectiva de la decisión y sus efectos. Y esta combinación, esta palabra satisficiencia, viene de la combinación de decisiones satisfactorias y decisiones suficientes. ¿De qué habla este pequeño modelo mental? De que cuando nos aferramos a tomar decisiones hasta tener el 100% de la información disponible, normalmente ya vamos tarde. Porque alguien más tomó la decisión antes en término competitivo. El general Colin Powell, que fue secretario de Estado en los Estados Unidos y secretario de la Defensa también, decía, hablando de este concepto, que él le pedía a sus generales
que tomaran un rango del 40 hasta el 70% de información para decidir. El general Powell decía, si tomamos decisiones antes del 40% de insumos de análisis, estamos improvisando. Es una decisión con el estómago y seguramente va a salir mal. Si tomamos una decisión con más del 70% de información, queríamos confirmar tanto que perdimos oportunidades o ya tenemos que enfrentarnos a otras consecuencias. Decidir entre el 40 y el 70% nos da ese margen de flexibilidad para combinar insumos con experiencia, insumos con debate productivo. Y de esa manera evitar que maximicemos tanto la información que la decisión ya no sea oportuna. De hecho, el general Powell, al hablar de esta regla, decía que una buena decisión son dos cosas: la información clave y la intuición que te da el haber tomado estas decisiones previamente en otros contextos de operación. Y hablando de prospectiva, me gustaría saber si alguno de ustedes alguna vez ha hecho el ejercicio de imaginarse el éxito de un proyecto o que un proyecto no saliera bien a largo plazo. Que se visualicen diciendo el proyecto tuvo estos resultados, logramos determinados impactos. Si nadie ha hecho eso todavía, no hay problema, les dejo aquí una invitación. El imaginarse a 5 a 10 años vista un proyecto y hacer la ingeniería de reversa para llegar a estos resultados se llama análisis pre-mortem, ¿ok? ¿Por qué se llama así? El nombre sugiere cuando un proyecto no sale bien, de acuerdo a hacer una autopsia inicial. Decir, yo tengo este proyecto y desafortunadamente después de la implementación el proyecto falló. Como ponerlo en el futuro y empezar a ver qué fue lo que pudo haber causado ese fallo. Desde fallos en procesos, fallos en personas, fallos en la forma de implementación, pero el pre-mortem también funciona positivamente. El proyecto fue exitoso, logramos metas financieras, logramos metas en clientes. ¿Qué fue lo que acertamos en el camino? Y al momento de empezar a modelar estas decisiones, podemos prevenir cómo esto nos lleve a un camino futuro de una implementación exitosa. El último concepto que les dejo como una invitación, y vuelvo al señor Jeff Bezos de Amazon, él siempre comenta que para él existen dos grandes tipos de decisiones: las decisiones tipo 1 y las decisiones tipo 2. Él habla de que las decisiones tipo 1 son decisiones que no se pueden revertir. Son decisiones donde ya asumes costos de inversión, costos de personal y por lo tanto requieren este ejercicio más deliberado. Si lo conectamos con Kahneman, estaríamos hablando del sistema 2, de mayor análisis. Y el señor Bezos habla de que las decisiones tipo 2 o de dos sentidos son decisiones claramente reversibles. En las firmas donde se promueve mucho la innovación, el experimentar con estos mínimos productos viables, generar innovación incremental a partir de la retroalimentación de los clientes, es lo que permite una evolución rápida de los procesos organizacionales. Por eso, ustedes pueden ver en compañías de e-commerce como Amazon, como Google, evidentemente Microsoft, es muy normal estar haciendo estas iteraciones constantes en el desarrollo de productos y políticas para que la compañía se mantenga cada vez más dinámica. Y con base a estos conceptos, esperaría que después de este rato que hemos compartido, se puedan quedar con la idea, número 1, de tomar decisiones siempre de forma más sistémica, retando los conceptos con los cuales ustedes están trabajando y ver siempre el horizonte a corto plazo y a largo plazo. Y obviamente cuidar el retar los sesgos cognitivos para que las decisiones puedan tener mejores resultados. Con esto, doctor, agradeciendo la invitación y si tenemos espacio para preguntas y comentarios, más que bienvenidos. Y gracias a todos por su atención.
Ok, tenemos todavía unos 20 minutos para preguntas, comentarios. La doctora Hortensia Reyes, por favor.